El error de diciembre y no tus compras de Amazon. El error que marcó la diferencia en la historia de México en el pre y en el post. Si no habías nacido, no te preocupes. No importa, pero sí importa. Chécatelo. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Mis 3 centavos con Roberto Ibarra. Te voy a platicar de el error de diciembre y no tus compras ni tu nuevo iPhone, sino la economía mexicana. Toma nota. En 1994, el 22 de diciembre, sucedió un evento extraordinario en la historia de México, pero se conoce comúnmente como el error de diciembre. Te voy a contar una noticia. No pasó en diciembre, sino que fue el desenlace de décadas de mal manejo del gobierno que causó que la economía colapsara y el mundo nos hiciéramos famosos por el efecto tequila. Sí, México quebró, México cambió para bien, para siempre. Ahí te va la historia. Recordemos que México históricamente a lo largo del siglo XX tenía un tipo de cambio fijo. Sí, el tipo de cambio no es como hoy lo conocemos, que está en los niveles de 20 pesos por dólar. Antes el gobierno lo manipulaba constantemente para que les funcionara a ellos. Y hasta 1994 eso lo venían haciendo por medio de las reservas internacionales. Las reservas internacionales es ese fondo, ese cochinito que tiene el gobierno en dólares para protegerse. Muy importante, una cantidad de dinero muy relevante. Sucedía un evento que cada vez que caían las reservas internacionales, Banxico, Banco de México, que recordemos que hasta ese entonces todavía lo controlaba el gobierno y no era autónomo, tenía que devaluar el peso para no tener una afectación o una salida muy importante de capitales. En 1994, el gobierno tenía un problema muy grave, que eran básicamente 3 cosas. Tenían que controlar la inflación, impulsar el crecimiento y número 3, controlar el déficit comercial, que estaba en dólares. Para hacer dicha tarea, el gobierno federal tenía que equilibrar la difícil tarea de combinar que el dinero externo siguiera fluyendo al país para que esos dólares y esa reserva internacional pudieran darle competitividad al país. Era una línea muy delgada y muy delicada a la cual tenían que estar siempre maniobrando. En 1994 sucedieron unos eventos que cambiaron la historia de nuestro país. Ahí te van. El 23 de marzo de 1994 es el asesinato que todos ya conocemos de Luis Donaldo Colosio. 30 días posteriores a la muerte de Luis Donaldo Colosio salieron 11,000 millones de dólares de nuestro país. Para que se den una idea, había en ese momento 18,000 millones de dólares en las reservas internacionales. Entonces, en un lapso de 30 días cayó prácticamente el 50% las reservas. Y ese dinero no fue de capital extranjero, fue de capital local. Me preguntan muchos, ¿qué pasa si AMLO convierte México en Venezuela? No sé, no tengo esa respuesta, pero lo que sí te puedo decir es que desafortunadamente en el pasado los grandes errores económicos de nuestro país han derivado no del capital extranjero, sino del capital local. Las decisiones que estás tomando tú con base en la política o con base en las creencias que si esto se va a convertir en Venezuela, ten mucho cuidado porque en aquel momento, sin saberlo, lo que estaban haciendo todos los locales era quebrar poco a poco la economía nacional. Para contrarrestar este fenómeno de la salida del capital, el gobierno en ese momento emitió mucha deuda en tesobonos, un instrumento que hoy ya no existe, eso lo vemos en otro capítulo. El 21 de agosto de ese mismo año se elige el presidente Ernesto Zedillo. Entre la élite empresarial en México seguía mucho la desconfianza y ya se empezaba a ver a niveles internacionales. Y luego, el 28 de septiembre de ese mismo año, es asesinado Francisco Ruiz Massieu. Ahí se complicó la cosa, pero de verdad. El 20 de noviembre se reunió el gobierno entrante con el gobierno saliente y a petición, dicen, de Carlos Salinas de Gortari, que quería ser bien visto ante los ojos internacionales porque se estaba postulando para un puesto en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, les pidió al nuevo gobierno entrante no modificar el tema de las reservas y controlar todo. ¿Por qué? Porque él quería postularse y correr para un buen puesto. Tienen esta reunión y todo el mercado y todo el mundo se enojó y dijo, no te creo nada. En esta reunión, Hacienda pone los pronósticos para 1995 y crearon los criterios generales de política económica. En esos criterios marcaron que no iba a pasar gran cosa, que la economía estaba bien y que la situación de las reservas estaban bastante estables. ¡Oh, sorpresa! De ahí, a los próximos días, empezó a suceder lo que ya conocemos como el error de diciembre. Las reservas internacionales empezaron a vaciar.
pasó de estar de niveles de 18 a niveles de 10 hasta tocar mínimos históricos de 6,000 millones de dólares, que es una cantidad para un país del tamaño de nuestra economía, es una cantidad que no sirve para nada. En ese momento se vio forzado el gobierno a poner unas barreras o una nueva especie de control sobre el dólar, pero ya no estaba tan fijado, pero tampoco era libre mercado como es hoy en día. A nadie, absolutamente nadie se compró ese cuento, se volvieron a fugar miles de millones de dólares, pero ahora sí ya no eran nomás de locales, sino que eran también del capital extranjero. Y después de ese momento sucedió lo impensable. El 22 de noviembre el Banco de México toma la decisión de poner el tipo de cambio como flotante libre. ¿Por qué? Porque las reservas internacionales ya no daban. Se tuvo que devaluar en aquel momento el tipo de cambio en 50% en un lapso de semanas, y la banca nacional, que fue bancarizada por el presidente López Portillo por decisión unánime sin consultarlo con nadie, en septiembre de 1982, estaba endeudada en dólares. Entonces, en cuestión de días, la deuda de todos los bancos se triplicó así. La lección, como siempre, el capitalismo y el libre mercado están invictos. Nos guste o no nos guste, es el mundo en el que operamos. Si México se va a convertir en Venezuela, te repito, no tengo ni la menor idea. La gran ventaja que tenemos hoy en día es que ese error nos provocó algo muy sano, una autonomía del Banco de México con un tipo de cambio flotante. El hecho de que el dólar sube y baja es normal, es todo oferta y demanda. Hace 25 años eso no era así. ¿Y eso por qué es bueno? Por lo siguiente, porque si en aquel momento cuando se hizo esa devaluación que no le gustó a nadie por obvias razones, no se hubiera hecho y se hubiera endeudado el país, que aparte de que sucedió la situación, sí se endeudó y la seguimos pagando, pero no se endeudó tanto, afortunadamente, entre comillas. Tengamos aquí mucho cuidado con lo siguiente, esas deudas eventualmente alguien las tiene que repagar. Hoy Estados Unidos tiene una deuda de 23 trillones de dólares. Algún día sus hijos y sus nietos lo tendrán que pagar. Y como somos el socio comercial número 1 y los vecinos de aquellos, nos va a tocar pagar esos platos. Entonces, mucho ojo, la próxima vez que tomes una decisión de elección, pregúntale bien a esa persona si está enterado de la historia, porque la historia siempre se repite. Yo soy Roberto Ibarra, nos vemos en el próximo capítulo de Mis 3 centavos y recuerda, no te comas el malvavisco, ponte a ahorrar, ponte a pensar.